Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez. Les diré. Todo comenzó como un día tranquilo. Estábamos haciendo la temporada de 19 de Thomas y sus amigos, hasta que decidimos hacer la temporada 19 de Thomas y sus amigos. Y al terminarla, llega el reverendo Audrey y nos dice que para dentro de 30 días haríamos la temporada 20, la temporada 20 de Thomas y sus amigos. Todos aceptamos, hasta que decidimos comenzar a hacer los planos para la temporada 19, para la temporada 21, para la temporada 20 de Thomas y sus amigos. Y fue que decidimos esperar. Pasaron dentro de un minuto y era hora de irnos. Y mientras estaba rondando por el camino, se me venía algo a la cabeza y era de qué podría pasar después. Por lo que no me quedé más y me fui directamente hacia mi casa y al llegar tuve que entrar. Y ya cuando estaba adentro, me decidí descansar por un momento y ya al terminar todo lo que tenía que hacer, me tenía que ir a dormir. Así que me dispuse a dormir. Pero en medio de las 1:04 de la mañana, alguien me llama por teléfono y yo al contestar le pregunté de quién era y me sorprendí al escuchar que era el reverendo Audrey diciéndome que si podía venir lo más rápido posible, porque acaba de encontrar algo. Yo acepté y fui directamente al estudio para ver lo que había pasado. Cuando llegué, estaba ahí el reverendo Audrey. Él me dijo de que cuando estaba viendo los planos, vio que uno de esos era un disco de un episodio, el cual, cuando lo vio, se quedó sorprendido, pero no me quiso contar sobre el resto. Así que me pidió que si podía deshacerme de ese disco para que nadie lo viera. Yo acepté y decidí ir a mi casa para destruirlo. Pero mientras estaba rondando por el camino, se me venía algo a la cabeza y es lo de quién había hecho este episodio. Por lo cual no lo pensé más y me fui directamente hacia mi casa. Sí, cuando llegué tuve que entrar y decidí destruir el disco. Pero antes de destruirlo, se me vino una idea a la cabeza y es la de ver ese episodio, cual decidí reproducirlo por mi computadora. Así que fui a mi computadora y comencé a reproducir el disco, y en donde ahí el episodio comenzó con mucha normalidad. Empezó con Thomas y los demás trabajando en la isla de Sodor, mientras Thomas llevaba a Annie y Clarabel a la estación para dejar a sus pasajeros. Todo iba tranquilo hasta que Thomas fue a los muelles de Brenda a buscar un cargamento y hasta que decidió hacer la entrega de los muelles de Brenda a dejar a otro lugar. Y luego de unos minutos se hizo de noche y todos
fueron a descansar y todos estaban hablando sobre lo que podría hacer mañana. Y hasta que llega el Sir Topham Hatt y les dicen que mañana será un día de trabajo muy duro. Todos aceptaron, pero antes de irse, Sir Topham Hatt decidió contarles algo a las locomotoras, el cual les contó de que si todos conocían a Salty, el diésel de los muelles. Todos respondieron que sí, y Sir Topham Hatt le dijo de que hace mucho Salty no fue el único en llegar a Sodor. Les dicen de que hubo uno anteriormente. Todos confundidos, no sabían de quién era, y Henry le dice a Sir Topham Hatt de quién era ese diésel. Sir Topham Hatt le dice de que es una locomotora diésel y que él también trabajaba en los muelles de Brenda. Y les dice que la locomotora diésel sí deja los muelles de Brenda, solo que la diferencia es que Salty no deja los muelles de Brenda, pero la locomotora diésel sí. Y les dicen de que esa locomotora diésel se llama Christopher. Todos confundidos, no sabían de que antes había un diésel llamado Christopher. Y Sir Topham Hatt siguió contando y diciéndole de que Christopher antes solía trabajar en los muelles de Brenda. Y les dicen de que Christopher es un diésel que también tira vagones de carga y deja los muelles de Brenda. Y les dicen de que antes trabajaba en un lugar para cazar ballenas. Les decían de que arriba de su techo tenía un arpón que servía para capturar a las ballenas. Y hasta ahí todo iba normal. Pero hasta que el Sir Topham Hatt le dice de que en el día anterior regresó Christopher, pero algo enojado y como que estaba de mal humor. Y hasta que ve algo a lo lejos y Christopher piensa de que es otra ballena. Y hasta que decidió dispararle a la ballena para que la mataran y la trajeran. Pero cuando el arpón chocó contra la ballena, resultó de que no era una ballena, sino que era un submarino, en el cual el arpón comenzó a rebotar en todos lados, hasta clavarle a alguien. Y le dicen de que el arpón que rebotó había matado a uno de los ciudadanos de la isla de Sodor, cual lo atravesó bruscamente en la garganta, matándolo. Y todos estaban sorprendidos, y hasta que el otro inspector, muy enojado, desterró a la locomotora diésel Christopher, y él muy enojado, entonces se fue de la isla de Sodor. Y le dicen de que después de unos días llegó él para tomar el lugar de la isla de Sodor. Y le dice de que después de varios días trajo a Salty para el trabajar en los muelles de Brenda. Y luego de que Sir Topham Hatt terminó de contar la historia, todos se sorprendieron al oír que la locomotora diésel Christopher accidentalmente había matado a uno de los ciudadanos de la isla de Sodor. Y Thomas estaba confundido porque no tenía idea de por qué antes Christopher estaba en la isla de Sodor. Pero hasta que Henry le dice de que este diésel que Christopher hace mucho debe haber dejado la isla de Sodor. Todos estaban confundidos, y hasta que Sir Topham Hatt se retira y mientras las demás locomotoras descansaron, la pantalla se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente se mostraba a las locomotoras trabajando en la isla de Sodor. Y hasta que mientras la cámara enfocaba que Henry llegaba a los muelles de Brenda a hacer una entrega, pero él se estaba preguntando sobre la locomotora diésel Christopher. Y hasta que Cranky, al
ver a Henry, le pregunta de qué había pasado. Henry le dice a Cranky de que ayer en la noche Sir Topham Hatt le contó a las locomotoras que hace mucho hubo una locomotora de diésel antes de Salty. Pero Cranky le dice que él también conoce a la locomotora diésel Christopher y que él se había confundido de una ballena por un submarino. Henry estaba sorprendido al saber que Cranky también conocía a la locomotora diésel Christopher. Y hasta que Henry decidió hacer la entrega. Pero luego de eso, la cámara cambia de escena y se mostraba el puente que lleva al continente. Y en donde ahí se mostró que una locomotora diésel venía. Y pude ver de que esa era la locomotora diésel Christopher, cual vi que quería cobrar venganza, y hasta que esta locomotora diésel dijo: voy a vengarme de todos y de la reina Noemí. Y hasta que la locomotora diésel Christopher decide ir a buscar para destruir a todas las locomotoras. Y hasta que la cámara enfocaba a que Henry llevaba la entrega, pero este se detiene y empieza a escuchar que una locomotora diésel venía. Este se asoma y se sorprende al ver a la locomotora diésel Christopher que acaba de llegar a la isla de Sodor. Henry, confundido, no tenía idea exactamente de qué hacía la locomotora diésel Christopher, si el otro inspector lo había desterrado de la isla de Sodor, por lo que decidió no acercarse a él y se alejó. Y luego la cámara enfocaba que la locomotora diésel Christopher se dirigía a los talleres diésels, en donde ahí se mostraba a Diesel estacionado y hasta que vea la locomotora diésel Christopher y Diesel le pregunta a la locomotora diésel Christopher de quién era. La locomotora Christopher le dice de que su nombre es Christopher y que él vino para vengarse de las demás locomotoras que lo habían para vengarse de todas las locomotoras de vapores. Diesel acepta y hasta que decide llamar a Diesel 10 para que acabara con todas las locomotoras. Y hasta que llega Diesel 10 y al enterarse de la locomotora Diesel Christopher que quería vengarse de las locomotoras de vapores, él decide ayudar al Christopher para destruir a las locomotoras de vapores. Los Diesels Christopher aceptó y hasta que salieron del taller de los Diesels y hasta que la cámara enfocaba que Thomas llevaba nuevamente a Annie y Clarabel, pero luego escucha un grito. Annie le dice de que el grito viene de los muelles de Brenda. Thomas, sorprendido, decide ir a ver qué había pasado y cuando llega se da cuenta de que alguien había matado a Porter y Salty Cranky, cual vi que estaban atravesados con un arpón, y hasta que me di cuenta de que el que había matado a Porter y Salty Cranky fue Christopher. Annie y Clarabel estaba sorprendida y hasta que Thomas, confundido, les dice de que no sabe exactamente de quién había matado a Porter, Salty Cranky, y hasta que Annie le dice de que deben irse antes de que venga alguien y los mate. Thomas aceptó y hasta que se fue de los muelles de Brenda. La cámara enfocaba cómo Diesel 10 destruía a las locomotoras en miniaturas y también Diesel y la locomotora Diesel Christopher estaba destruyendo las locomotoras de vías estrechas, y mientras el señor Percival estaba corriendo, pero hasta que la locomotora Diesel Christopher lanza uno de sus arpones hacia el señor Percival, matándolo, y hasta que la cámara cambia hacia Percy llevando el correo, pero este se detiene y ve que Diesel y Christopher estaban ahí. Christopher, al ver a Percy, decide matar a Percy usando sus arpones,
Percy, asustado, intenta escapar, pero hasta que Christopher lanza uno de sus arpones hacia Percy, matándolo. Christopher se ríe de maldad, y hasta que la cámara enfocaba como Diesel fue y Christopher fueron al castillo de Olsted y empezaron a matar a Stephen, Millie, el conde, y Connor y Caitlin, matando a ambos. Y luego la cámara, y hasta que la cámara enfocaba a Gordon llevando el express, pero este se detiene y ve algo extraño. Ve a Diesel y Diesel 10, pero ve que estaba la locomotora Diesel. Christopher, cual vi que Christopher estaba llevando los cuerpos sin vida de las locomotoras. Gordon, sorprendido, se va a la estación Bickerstown para impedir que sea visto por la locomotora Diesel, Christopher, Diesel y Diesel 10. Y hasta que la cámara enfocaba que Thomas estaba en la estación Titmouse, pero escondido. Pero luego la cámara enfocaba que Edward y James estaba llevando vagones. Pero estos escuchan algo extraño y estos voltean y ven que era la locomotora Diesel Christopher. Al ver a Edward y James, decide matarlos, pero Edward se va en reversa y James también, pero Christopher lanza sus arpones hacia Diesel, es decir, a James, matándolo y hasta que Edward escapa para evitar que Christopher lo matara. Y hasta que la cámara cambia hacia Emily llevando vagones, pero ve a Edward huyendo. Y Emily le dice de qué pasaba. Edward le dice que se aleje, ya que Christopher está aquí, quiere destruirlos. Emily estaba sorprendida, pero a la vez confundida. Y hasta que ve a la locomotora Diesel Christopher, y Christopher lanza sus arpones hacia Emily en uno de sus ojos, matándola. Y hasta que Christopher decide destruir a todas las locomotoras. Y luego la cámara enfocaba que Diesel 10 estaba destruyendo a Rossi, mientras Diesel 10 le arrancaba sus metales a Rossi. Después Diesel comenzó a empujar a Oliver hacia un barranco, hasta que Oliver y Toad cayeron hacia el barranco, destruyéndolos a ambos. Y hasta que la cámara enfocaba a Toby llevando a Henrietta, pero estos escuchan un sonido extraño. Estos se asoman para ver qué estaba pasando y se sorprende al ver que Diesel 10, Diesel y la locomotora Diesel Christopher estaban destruyendo a todas las locomotoras. Henrietta, sorprendida, le dice de que tienen que escapar para que Diesel 10 y la locomotora Diesel Christopher no lo destruyera. Toby acepta y hasta que se va con mucho cuidado para que los Diesels no lo vieran. Y hasta que la cámara enfocaba a Thomas escondido y hasta que llega Gordon, pero asustado. Y Thomas le pregunta a Gordon de qué había pasado. Gordon le dice de que él había matado a Henry y a todos. Entonces, Thomas estaba sorprendido y hasta que ve a Toby y Edward llegando y les dicen de que ellos también vieron a la locomotora Diesel Christopher en la isla de Sodor. Thomas, asustado, les dice que se escondan. Ellos aceptaron y se escondieron. Y hasta que la cámara enfocaba que Sir Topham Hatt estaba en su oficina, pero hasta que lo llaman por teléfono y contesta y le pregunta de qué pasaba. Y hasta que uno de los ciudadanos de Sir Topham Hatt le dicen de que Christopher está en la isla de Sodor y está asesinando a todas las locomotoras de vapores y a
todos los ciudadanos. Sir Topham Hatt, sorprendido al escuchar que Christopher había regresado a la isla de Sodor, y este le dice que él intentará buscar la manera de cómo detener a Christopher, y hasta que este cuelga la llamada y decide buscar a Thomas y a los demás en la estación de Titmouse, mientras la cámara enfocaba que Diesel 10, Diesel, la locomotora Diesel, Christopher fueron a la cantera de arcilla, en donde ahí comenzaron a destruir a Marion, Timothy, los mellizos Bill y Ben, y hasta que Diesel 10 decide destruir a los mellizos con su pala, y luego con la cámara regresa a Sir Topham Hatt yendo a la estación Titmouse, y hasta que le dice qué estaba pasando, y Thomas le dice a Sir Topham Hatt de que Christopher está en la isla de Sodor. Sir Topham Hatt, sorprendido, les dice de que él vino para averiguar cómo detener a Christopher, pero Edward le dice de que no pueden detener a Christopher, ya que él tiene un arpón arriba de su techo. Sir Topham Hatt estaba asustado y sorprendido, ¿no? Y hasta que decide pensar cómo van a destruir a Christopher, y hasta que la cámara enfocaba que Christopher había matado a Donald y Douglas disparándole su arpón a ellos, matándolo, y también Diesel 10 comenzó a destruir a Mavis, matándola, y hasta que Christopher le dice solo hace falta destruir a Thomas y a los demás. Ellos aceptaron, y hasta que la cámara cambia hacia a la estación Titmouse, en donde se mostraba a Thomas, Edward, Gordon, Toby asustados, y les dicen de que ellos estaban asustados, y Sir Topham Hatt decide pensar cómo escapar, cómo detener a Christopher, y hasta que Thomas le dice de que tienen que idear un plan para esconderse. Toby se lo piensa, y hasta que le dice a todos de que hay que intentar escapar con mucho cuidado para que Christopher no lo vieran. Todos aceptaron y salieron con mucho cuidado para que no sean vistos por Christopher, Diesel y Diesel 10. Los demás comienzan a ir con mucho cuidado, y siempre teniendo cuidado para que los Diesels no lo mataran. Y ellos pensaron de que no estaban, y hasta que los dos comenzaban a irse, pero estaban equivocados. Entonces, cuando estos iban a ir, Diesel, Christopher y Diesel 10 los detiene y les dice: ustedes no irán a ningún lado. Thomas y los demás estaban sorprendidos. Entonces Sir Topham Hatt también, y no sabe qué hacer. Pero antes de que Christopher, Diesel 10 matara a Thomas y a los demás, de la nada unos rayos comenzaron a caer. Yo tuve que dejar de ver la pantalla de mi computadora, ya que el brillo era muy fuerte. Y al regresar la mirada, vi que los rayos continuaban cayendo. Y luego de que los rayos pararon, vi que esa era la reina Noemí, cual Christopher al verla le dice: hasta que nos volvemos a ver. Y hasta que la reina Noemí les dice a Thomas y a los demás que se alejen, ya que ella se encargará de Christopher y los demás. Thomas y los demás aceptaron, y hasta que la reina Noemí les dice a los demás que no dejará que lastimen a Thomas y a los demás. Christopher se ríe de maldad y le dice a Diesel 10 que maten a la reina Noemí. Ellos aceptaron, y hasta que Diesel 10 y Diesel
fueron a atacar a la reina Noemí. La reina Noemí comenzó a esquivar los ataques de Diesel 10 y Diesel. Y hasta que Diesel 10 con su pala atrapa a la reina Noemí. Y está intentando liberarse de la pala de Diesel 10. Y hasta que Gordon empuja a Diesel 10 hasta que Diesel 10 soltara a la reina Noemí. Esta se transforma en Nightmare 17 Hades y empieza a atacar a los dos Diesels. Y hasta que Diesel 10 quiso atacar a la reina Noemí con su pala. Y hasta que la reina Noemí destruye a Diesel 10 volándolo en pedazos. Y Diesel comenzó a atacar a la reina Noemí. Y hasta que esta también destruye a Diesel, solo quedando la locomotora Diesel Christopher. Y hasta que la locomotora Diesel Christopher le dice: nunca me vas a detener. Y hasta que vi que de los costados de Christopher le salieron pinzas de escorpiones robóticos. Y hasta que la reina Noemí comenzó a atacar a la locomotora Diesel Christopher. Y hasta que Christopher intentó agarrar a la reina Noemí, pero esta era rápida y también esquivaba los arpones de Christopher. Y hasta que la reina Noemí quiso atacar a Christopher, pero antes de hacerlo, Christopher atrapa a la reina Noemí con sus pinzas robóticas. Y hasta que la reina Noemí intentó liberarse de las pinzas de Christopher, pero no podía, hasta que Christopher dispara dos arpones, uno en su cuello y otro en su estómago, atravesándola. Pero no recibió el daño y la reina Noemí intentó liberarse de la locomotora Diesel Christopher. Y hasta que Christopher decidió partir en dos a la reina Noemí. Pero antes de hacerlo, llegan las 4 gatas de Egipto. Y estas, al ver que Christopher quiere matar a la reina Noemí, deciden detener a Diesel, a Christopher. Y hasta que las 4 gatas de Egipto le lanzan un ataque hacia Christopher. Y hasta que la locomotora Diesel Christopher comenzó a convertirse en arena hasta deshacerse. Y hasta que los brazos mecánicos de Escorpión soltaron a la reina Noemí. Esta se libera y hasta que comenzó a quitarse de los arpones que Christopher le dio. Y hasta que Christopher se había convertido en arena. Y hasta que el viento comenzó a soplar la arena, alejándola, dejando solo sus ruedas. Thomas y los demás estaban sorprendidos y Gordon le pregunta a la reina Noemí de cómo supo de la locomotora Diesel Christopher. La reina Noemí le dice de que ella ya conoció a Christopher la última vez desde que la vio. Gordon estaba sorprendido y Thomas también. Y hasta que la reina Noemí comenzó a revivir a todos los que fueron asesinados por Diesel 10, Diesel y la locomotora Diesel Christopher. Y hasta que la reina Noemí se retira mientras caían los rayos y también las 4 gatas de Egipto. Gordon estaba aliviado, pero Thomas le pregunta a Sir Topham Hatt qué hará con las ruedas de la locomotora Diesel Christopher. Sir Topham Hatt le dice de que Harry y Bert llevarán las ruedas de la locomotora Diesel Christopher para fundirlas y así convertirlo en nuevos metales. Thomas aceptó y este se retira y hasta que el episodio termina y yo me quedé muy sorprendido al ver todo eso y ahora entendí el por qué Audrey no me quiso contar sobre el resto. Y yo por la duda de volver a ver este episodio era demasiado, así que guardé el episodio, lo guardé y hasta que me fui a dormir. Pasaron dentro de 30 días y era la hora de hacer la temporada 20 de Thomas y sus amigos. Comenzamos a hacer la temporada 20 de Thomas y sus amigos. Y al terminarla, llega el reverendo Audrey y nos agradece a todos de que hicimos la temporada 20 de Thomas y sus amigos. Todos estábamos agradecidos y hasta que Audrey me pregunta que si ya me deshice de ese disco
Yo fingiendo le dije que sí. Él me agradeció y luego se retiró y por eso les diré todo en esto para que alguien supiera de la existencia de ese episodio. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia inventada, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.